Vamos primero a exponer, a que expongan ese tema que faltó e inmediatamente pues pasamos a la tutoría. ¿Ok? Adelante cuando quieran. ¿No se ven las diapositivas todavía? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre las variables que nos faltó exponer. No se escucha bien, por favor, acérquese un poco al micrófono. Ya, ahí. Ahí me escuchan. Alce un poco la voz porque se le escucha muy bajito. Ya. Vamos a hablar sobre las variables. Ya vamos a tener que las variables van a ser características que cambian en un mismo individuo, grupo, comunidad o población con el avance del tiempo o varían entre los individuos, grupos o comunidades o poblaciones comparadas en el mismo instante. Como ejemplo vamos a tener el estudio de pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón que van a asistir a un hospital. Aquí vamos a utilizar lo que son encuestas para determinar la presencia o el antecedente de contacto con factores como es el consumo de los derivados de alcohol, con el tabaco y la marihuana. Esto de aquí se van a llamar a exposición, es decir, con lo que el paciente va a estar expuesto. Ya, y la respuesta de estos pacientes van a ser comparados con los de otros que no poseen esta enfermedad. En este ejemplo vamos a tener que se van a observar diferentes variables que pueden ser objetos de análisis, como es la presencia de la enfermedad, los antecedentes de tabaquismo, el consumo de lo que es el alcohol y de marihuana. Ya. La siguiente, por favor. Ya vamos a tener la definición de operacional, que esta es la aclaración del significado de cada una de las variables de un estudio, que esto van a incluir todos los detalles del procedimiento que se va a llevar a establecer el valor de cada variable en cada unidad de observación. Como por ejemplo vamos a tener la temperatura corporal, la cual se podría definir como es el grado de calor superficial de una persona, medida en una exactitud de 0.01 grados centígrados mediante el uso de un termómetro digital. Estas variables van a tener en ciertas circunstancias diferentes formas de ser operacionalmente. Por ejemplo, la edad de un paciente, que lo vamos a definir por el momento o el tiempo que se va a transcurrir entre el nacimiento o el momento, y también lo podemos recolectar este dato directamente, como preguntarle cuántos años tiene, preguntarle la fecha de nacimiento o algún otro documento que nos permita ver la edad del paciente. La siguiente, por favor. Ya vamos a tener la clasificación de las variables, que estas se van a clasificar según su naturaleza en cualitativas y cuantitativas. Siguiente. Y vamos a tener según los valores, que estas van a ser discretas y continuas. La siguiente, por favor. También, la siguiente. También vamos a tener según la escala de medición, que estas pueden ser nominal, ordinal, pueden ser interválica y de razón. Y también vamos a tener según la función desempeñada, que estas pueden ser dependiente, independiente y de confusión. La siguiente. Ya vamos a tener que la variable cualitativa, esta es aquella que expresa una característica que no va a ser posible medir ni cuantificar. Y esta solo se va a poder lo que es calificar. Es decir, que los posibles valores que tome la variable no son medibles, dado que no implican magnitud y tampoco van a ser cuantificables.
Es decir, que no podemos decir cuántas veces va a pasar alguna enfermedad o algún otro que estemos investigando. También las variables van a tener solo dos categorías. También pueden tener dos categorías, que estas se las van a llamar como dicotómicas. Un ejemplo que podemos tener aquí es hacer unas posibles preguntas como, ¿tuvo fiebre antes de llegar al hospital? El paciente va a responder sí o no. O si la presión arterial sistólica del paciente va a estar baja, normal o alta. Vamos a tener en cuenta que a la hora de almacenar los datos para poder analizar estas respuestas, cada respuesta va a tener, se le va a asignar lo que es un código numérico. Las variables cualitativas, este número es un resumen de lo que significa cada posible respuesta de la variable, pero no va a ser una cantidad. Por ejemplo, el sexo, lo podemos asignar el valor 1 como masculino, el 2 o el 0 al femenino. Pero no por esta variable sexo va a dejar de ser cualitativa, ni mucho menos categoría 1 será más que la 0, o se podrán hacer operaciones con ellas. Otro ejemplo que podemos tener es la ausencia o la presencia de alguna enfermedad, que como 0,2 se va a hacer como la ausencia de la enfermedad o la exposición de algún factor específico, y el 1 como presencia de esta enfermedad. Como por ejemplo, en no fumador se le puede poner 0 y fumador se le puede poner 1. Y en la siguiente, por favor. Y la variable cuantitativa, que esta sí se va a poder cuantificar o medir. Y esta siempre va a estar definida por lo que es un valor numérico. Por ejemplo, en la edad, que esta del paciente vamos a tener que puede tener 5 años, 10, 30. Y también podemos tener el ejemplo, el número de matrimonios que tenga esta persona o los que decida tener. La siguiente. La siguiente. Ya, ahí le toca a mi compañera. Bueno, buenas tardes, doctora, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a ver lo que son las variables discretas. Las variables discretas es una variable cuantitativa. Perdón, no se le escucha bien, hay un ruido. Intente arreglar el audio. Ya, ¿me logra escuchar mejor ahí, doctora? No, no se le oye, hay un ruido que impide que se le escuche. Es un pitido. Doctora, ¿me logra escuchar mejor? Ay, no. Intente de nuevo. Ya, doctora, ahí, ¿me logra escuchar mejor? Sí, ahí sí ya. Ya, perfecto. Bueno, entonces continuando con la exposición, tenemos las variables discretas. Estas van a ser un tipo de variable cuantitativa que nos van a permitir valorar números enteros, sin que exista la posibilidad de que podamos utilizar números
intermedios o con decimales. Un ejemplo de esto tenemos que nosotros podemos mencionar o enumerar a los miembros de una persona, de una familia, a los hijos, como puede decir el número 1, el hijo número 1, el hijo número 2 o número 3, pero no podemos llamarlo como el hijo número 1,5, ¿no? Entonces, solamente nos permite este tipo de variable discreta llamarlos o valorarlos por números enteros. A la vez, este tipo de variable discreta también se la puede considerar como un tipo de variable cualitativa. ¿Por qué? Porque también estos individuos, o también estos individuos sí los podemos determinar por sus características. Es decir, aquí tenemos un ejemplo por el color de ojos. Entonces, podemos decir que el color de ojos pueden ser negros, pueden ser cafés, o pueden ser celestes, ¿no? Entonces, ya los podemos clasificar según sus características ya personales. Avanza. Entre las variables cuantitativas, tenemos que es una variable que puede tomar cualquier valor, sea este entero o fraccionario, entre los valores límites mínimos y máximos. Por ejemplo, aquí podemos determinar el peso en kilogramos, podemos utilizar un número entero más sus decimales, y a la temperatura. Y también tenemos que estas variables cuantitativas es un detalle que permite... Variable continua. Es cuantitativa. Continua, perdón. Continua. Así es, doctora. Continua, así es. Ya, este tipo de variable continua, hay un detalle que permite identificar a las variables continuas, es el valor entre cada unidad. Siempre va a ser el mismo. Es importante durante la recolección de la variable continua que los datos tienen particularmente de estas variables tienen que ser capturados de una manera cruda o agrupados según como nosotros los hemos tomado. No los tenemos que clasificar. Lo podemos hacer cuando ya nos encontremos en la fase de análisis. A ver, explíqueme bien eso. Ya, según lo que yo según como yo entendí, vamos a hacer una encuesta, ¿no? A suponer que estamos dentro de una encuesta para nuestro caso en cuestión. Entonces, dentro de estas variables tenemos que recolectar el peso de cierto grupo de individuos, pero no los podemos, ya para el resultado no los podemos ir clasificando, sino que tenemos que nosotros agrupar y tener la muestra en crudo, o sea, tomar todas las variables, o sea, todas las muestras pero sin modificar nada. No se pueden agrupar. Por eso no se pueden agrupar. Te estoy diciendo... Por eso dice en crudo. No, en crudo no se pueden agrupar. Tenemos que tener la variable en crudo, o sea, sin agruparlo. Lo podemos separar o agrupar después, cuando nos encontremos en la fase de análisis. Mientras no, tenemos que dejar los datos obtenidos tal cual nos dan nuestra investigación, o sea, sin agruparlos. A eso me refiero en tenerlos así en crudo, sin agruparlos. De lo que son las variables, la variable nominal, este es un tipo de variable cualitativa en la que sus opciones de respuesta no tienen un orden de importancia definido, ni representan un gradiente. Es decir, ninguna posible respuesta es más relevante, buena o mala que otra. Aún así, se expresan en números. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de los pacientes que tienen diabetes tipo 1 y tipo 2. Nosotros registramos nomás que tiene el tipo 1 y tipo 2, pero no decimos o no expresamos cuál de las dos tiene mayor gravedad. Y en lo que son las variables... Otro ejemplo de variable nominal. De variable nominal. El caso de los pacientes que están en un tratamiento
de un tratamiento experimental, podría decirse. Entonces tenemos unos que tienen buena aceptación y otras que tienen una buena mejoría y otras que no tienen tan buena mejoría. Entonces, es así como los podemos clasificar, ¿no? No, 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 no. ¿No? Aló, doctora, ¿me escucha? A ver, nominal es una categoría. Así es. Es una variable cualitativa que se clasifica según sus categorías, pero que no... No se la escucha, doctora. Hola. Sí, Hola. sí le escucho, doctora. Sí le escucho. Le decía que la variable nominal es una variable cualitativa que se coloca sin un orden predeterminado, porque no, en sí la variable nominal no requiere ordenarse, porque hay otras variables que sí se ordenan, que vamos a ver posteriormente. Entonces, en ejemplo, ¿cuál sería? Sexo, femenino, masculino, o masculino y femenino, da igual. Estado civil, soltero, casado, viudo, separado, o separado, soltero, casado, viudo, da lo mismo. O sea, se colocan indiscriminadamente porque no tienen ningún orden. Como quiera el investigador puede colocarlo en su base de datos. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. Y por último, bueno, tengo yo la variable ordinal. En esta variable existe un orden implícito en los dos datos, de manera de gradiente, aunque este orden no significa que las distancias entre las diferentes categorías de la variable sean iguales. Aquí tengo un ejemplo que es la clasificación de los estadios clínicos de los tumores. Aquí tenemos que los estadios clínicos pueden ser entre estadio 0 hasta el estadio 4, pero ninguno de ellos, esta variable también nos va a indicar que ninguno de ellos tiene una severidad clínica, ¿no? Solamente como la variable nominal, solamente nos está, ¿cómo le puedo decir? Nos está, para poderlos diferenciar, numerarnos, sí, pero no nos dice la intensidad de si está avanzado o si tiene mayor malignidad o no. Lo entendí de esa manera, doctora, no sé si me podrá aclararlo. También incluso las escalas, la escala de Likert, que es excelente, bueno, muy bueno, excelente, bueno, regular, malo, eso sería una variable ordinal también que se puede poner empezando por malo y va malo, regular, bueno, excelente, o empezando por excelente, bueno, regular, malo, como quiera. O sea, indica un orden, no se puede poner, por ejemplo, excelente, malo, regular y bueno. O sea, tiene que seguir el orden, tiene que seguir un orden establecido. Sí, lo mismo que las estadios de los tumores. No puede estar clasificado estadio 1, 4, 0 y 2. Eso no tiene sentido, entonces tiene que llevar un orden para que tenga un sentido lógico. Y esta variable es una variable cualitativa. ¿Sí? Siga. Ya, eso es todo de mi parte. Compañero. Doctora, buenas tardes. Continuando con los tipos de variables, vamos a ver lo que es la variable interválica o de intervalo. Este tipo de variables, los datos van a ser recolectados en forma cuantitativa, y en el cual el valor de inflexión, o llamado cero, entre los positivos y negativos, va a ser asignado en forma arbitraria. Y esto va a ser una característica de este tipo de variables. Y con lo cual no va a permitir la comparación entre dos escalas que no tengan fijo este valor. Como ya dijimos, este valor cero es arbitrario y convencional. Y no va a poder establecer razones o proposiciones entre diferentes valores.
Un ejemplo es la temperatura. Nosotros tenemos que, aquí se marca valores de, por ejemplo, 36, 37 grados centígrados, y en los cuales va a existir la misma distancia entre 37 y 36, ¿no? Entonces, no se va a poder afirmar que una temperatura, en este caso, digamos que de 40 grados centígrados va a ser crítica o va a ser algo fundamental, ¿no? En este caso solamente es un valor y que tal vez el valor o un valor de 0 grados centígrados no va a expresar una ausencia de temperatura, solamente es un estado más de esta variable. O sea, son para poder interpretar solamente datos fijos. Es lo que yo entiendo, doctora. Sí, está bien. O sea, el 0 es arbitrario. Sí, es arbitrario y dado de forma convencional. La siguiente, compañera. La razón. Compárela con la variable de razón. En cambio, la variable de razón es lógicamente todo lo contrario. Aquí ya se va a constituir una capacidad de poder darse un valor absoluto a esta. Se va a expresar características. En este caso, por ejemplo, vemos las medidas antropométricas. Entonces, si nosotros asignamos un valor de 0, estamos indicando que hay una ausencia de peso, un estado de nutrición. En este caso ya nosotros podemos determinar ese tipo de medidas, ¿no? Esto va a tener un valor absoluto, ¿no? O sea, no va a ser como las anteriores, no van a ser de formas arbitrarias, sino es que ya nos van a dar una referencia de lo que estamos nosotros, un tipo de escala, ¿no? Diferente. No sé, doctora, Aquí el 0 es real. O sea, el 0 es real. El 0 claro, en es peso real. es absurdo que esté el 0. Es En real. peso puede comenzar, según el peso de adulto, pues se pone en la escala, se pone, Sí, también, por ejemplo, de se 50 a 100 como peso de sí. adulto, ¿no? O sea, Lógicamente, estas variables son cuantitativas, tanto la interválica y la proporcional, ¿no? Y también en la proporcional también se puede usar, por ejemplo, en las relaciones, en los valores cuantitativos de laboratorio, ¿no? O sea, se determina, por ejemplo, los valores de hemoglobina glicosilada, por ejemplo, que este valor puede afectar a los niveles de glicemia, ¿no? Entonces, eso ya se determina, es más real, como dice usted, ¿no? Como no, indica. o sea, por ejemplo, el peso, la talla, los valores de todos los valores de laboratorio, Ya. el valor de la presión, todo Claro. eso son variables de razón, variables cuantitativas de razón, continuas y de razón. O sea, tienen las tres propiedades, son variables cuantitativas, continuas y de razón. ¿Sí? Perfecto. Exactamente. Gracias, doctora. La siguiente, por favor. Bueno, aquí otro tipo de variable que se maneja, que me tocó exponer la vez pasada, lo que se refería a variables, variable dependiente y variable independiente. Entonces, como yo lo veo, la variable dependiente es la que está inmersa en el objetivo, en el objetivo general o en el objetivo de la investigación. También puede ser la variable del resultado, la variable de salida, ¿no? Por ejemplo, puede ser un evento, una enfermedad. Ya lo voy a relacionar con la variable, con la variable independiente. En cambio, siempre la variable dependiente es una característica de efecto con respecto a la variable independiente. exactamente. Un efecto de la variable independiente. independiente. Ya, y la variable independiente
puede llamarse también variable de exposición, variable de explicación. Va a determinar los factores de riesgo en este caso. Son los desencadenantes. Son como usted decía, son las causas. Son las causas, ¿no? Así es. Está bien, doctora, ¿no? Entonces, para poder explicar un ejemplo de variables dependientes e independientes, se lo puede explicar mediante un estudio en el cual, referente a mi tema, en el cual se quiere determinar, las causas de hipertensión arterial en adultos mayores. Entonces, lo que se quiere saber es la frecuencia de la ausencia de hipertensión, así como determinar cuáles son los factores que explican esta ocurrencia. A ver, un momento. ¿Cuándo se utilizan las variables dependiente e independiente? Se puede haber... Su estudio no es un estudio, es un estudio descriptivo, ¿no? Puede ser variables, en este caso, mixtas. No. Observacional. No. Las variables dependiente e independiente, ¿cuándo se utilizan? ¿En qué estudio se utilizan? ¿En qué nivel de estudio se utilizan? ¿En qué nivel de estudio? En el nivel de estudio explicativo. O sea, cuando se quiere asociar dos variables para ver qué causa un efecto, la causa y el efecto. Entonces, la causa siempre es la variable independiente, el efecto es la variable dependiente. ¿Y eso en qué estudios se ven? Eso lo dijimos ya ayer. ¿En qué estudios se ven las variables independientes? Usted decía en los estudios de corte, en los estudios de caso. El estudio de caso, de corte y el más importante. Y el experimental. Y el experimental, el estudio experimental, el de corte y el de casos y controles. Casos y controles. ¿Sí? Ya. Entonces, en este caso, la variable dependiente, en los ejemplos que estaba citando, sería la hipertensión. Y las variables independientes serían las causas. Por ejemplo, como yo lo relacionaba con ausencia de hipertensión, las causas de hipertensión pueden ser la dieta, el tipo de dieta, grado de movilidad, el sexo, patologías asociadas. Lo que se refería también es que en un mismo estudio se puede también, como dice usted, se da la causa y el efecto. Estas variables independientes también pueden ser variables dependientes. En el mismo estudio de la misma población, en este caso adultos mayores, se puede buscar determinar las causas del ACV en adultos mayores. En este caso, el ACV va a ser la variable dependiente y la hipertensión puede ser, llegaría a ser la variable independiente. Entonces, hay como dice usted, un causa y efecto de la misma. Eso sería en un estudio de casos y controles. Y el otro que dijo sería un estudio de cohorte. De cohorte, exactamente. Sí. Porque ustedes se acuerdan que el diseño del estudio de cohorte iba de los factores de riesgo hacia la enfermedad. Ese era el diseño. Factores de riesgo hacia la enfermedad. Y el estudio de casos y controles era al contrario. Se partía de la enfermedad y se iba hacia los factores de riesgo. ¿Sí? Exactamente, doctora. Entonces, por eso puede ser indistintamente, porque el diseño es distinto, pues. Depende del diseño, doctora, claro, depende del diseño diseño investigativo. Bueno, eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todo. Continuando con la exposición, me toca hablar sobre lo que es la variable de confusión. Una variable de confusión es un elemento distintivo del tratamiento investigado, que puede afectar el resultado medido, ya sea un proyecto de investigación o un ensayo. Para poder entender mejor lo que es una variable de confusión, imaginémonos un estudio cualquiera en el que se evalúa la posible relación entre un evento de interés, como una enfermedad o el uso de un servicio de salud. A este de aquí lo pondremos en literal I. Y una exposición que sería la que se cree que es un posible factor de riesgo.
le pondremos el literal B. Es posible también que exista una segunda exposición que sería la que está asociada tanto como la I y como la B, que ya mencioné anteriormente. Por eso, el literal C, que le llamaremos la exposición, este de aquí sería la variable de confusión. Por ejemplo, en un estudio se encontró que a mayor número de hijos, mayor era el riesgo de hipertensión arterial en las mujeres. Y aquí no se explica la aparente relación, lo cual no había sido informada previamente en la literatura, y sin embargo es desmentida cuando se realiza el papel que juega la edad, tanto en la probabilidad que una mujer tenga hijos como que sea hipertensa. El ajuste Y también puede ser el estado nutricional de esa mujer, sería otra variable de confusión. Claro, doctora. El ajuste o tratamiento de la confusión durante el análisis de los datos se puede lograr por medio de dos métodos, llamados la estratificación y regresión. Igualmente es posible prevelar al planear una investigación. Siguiente, por favor, compañera. Ya, la presentación de las variables es un proyecto de investigación. Brevemente, esta tabla contiene las siguientes columnas: variables, unidades de medición, nombre dado en la base de datos, los tipos, que son las clasificaciones de la variable, definición para el estudio, valores límites, que son cualitativas y en el cual se incluirán los códigos asignados a cada respuesta. Siguiente, por favor. Análisis de los datos generados en las variables. Inicia con la descripción de los resultados de cada variable, llamado también análisis univariado. Luego se pasa a hacer cruces por lo general, mostrando el comportamiento de cada variable independiente según las categorías de la dependiente, que es el análisis bivariado. El análisis univariado es terreno de la llamada estadística descriptiva e incluye el uso de proporciones y de medidas de tendencia central de dispersión. Esto se hace por medio de tablas o gráficas, mientras que el objetivo bivariado es ver si hay diferencias significativas en una variable. Usualmente se trabaja con muestras, es decir, con una fracción que se espera que sea representativa de todas las unidades de observación de la población, de donde se toma la muestra. Y eso fue todo. Para entendernos bien, el análisis bivariado se hace con dos variables, no con una variable. Y hay que ver las diferencias significativas entre esas dos variables. Ay, doctor. ¿Sí? Porque lo que vamos a ver son la relación que existe. Puede ser un estudio correlacional o puede ser un estudio explicativo. Entonces, hacemos un análisis bivariado, que puede ser un chi cuadrado, que puede ser una correlación de Pearson, o puede ser incluso una tabla 2×2, que nos indica si hay diferencia significativa entre esa asociación de variables. ¿Algo más? Eso era lo único que decía en el artículo, doctora. Bueno, está bien. De acuerdo, señores. Ya tienen ustedes su nota completa. Ok. Muchísimas gracias. Doctora, disculpe Sí. que le interrumpa. Ahora, una pregunta, disculpe. Lo que pasa es que como nosotros, como yo se doy cuenta, solamente habíamos subido un tema, nos haría falta subir este tema de variables. ¿Cómo podríamos hacer para subirlos al aula virtual? Mándeme a mi correo, o al chat. Mándele, un solo archivo por todos. Mándale al chat de la materia. Un solo archivo por todos. Un solo archivo, ok. Gracias, doctor. De nada. Muchas gracias, doctora. Bueno, que pasen bien. Ahora me quedo con Eliana, ¿verdad? Bueno, que tengan un feliz fin de semana. Sí, doctora. Gracias, doctora. Igualmente. Ya, que pasen bien.
A ver, Luis, ¿usted también vamos a revisar algo con usted? Hola. Sí, perdón, sí. Le iba a indicar que esta noche le envío ya lo que es hasta planteamiento de problema, ¿no? Habíamos quedado en eso, ¿no? Ya, de acuerdo. A su correo. Entonces, Ya. el día martes, para revisar el perfil Perfil marco teórico. del marco teórico, el martes. Ya, ok, doctora. Y Muchas me gracias. tiene que mandar también. Sí, yo le envío esta noche lo concerniente a lo mío. De Gracias, acuerdo. doctora. Doctora, ¿sí puede ver mi pantalla? No, ya, está bien. Okay. ¿Sí? Sí. Espera un momentico. Ya. Lo va agregando, ¿no? Poquito a poquito. Lo fui arreglando de acuerdo al esquema del protocolo que usted subió al aula virtual. Ya, Entonces, pero, de aquí. sí. Este de Es aquí. el esquema, ¿verdad? El esquema, sí. Solo es el esquema mientras tanto. Y eso es lo que ya enviamos, ¿no? A ver, pero aquí está medio raro, porque aquí dice, ¿qué es COVID? Pero, ¿qué es bueno, COVID? Es una es cosa, sí. pero ¿qué es? La No. cuarentena es otra cosa, es otro tema. Sí. Pero entonces esto está que. mal hecho. Ajá. O A sea, ver, tengo que tiene que poner, colocar un ¿qué nombre es bis. COVID? ¿Qué es COVID? A ver, ahí tiene que poner el COVID, la epidemiología, cómo se presenta, los medios de transmisión, etcétera, etcétera. Porque para ir a cuarentena tenemos que ver cómo ha sido el medio de transmisión. Entonces, ¿qué es COVID? Ahí tiene que poner varios ítems de qué es COVID. Después, Ya. eso es lo lógico, ¿no? Sino que como... Ahí viene medidas de aislamiento y distanciamiento. Entonces, conceptos. ¿Qué es el aislamiento? ¿Qué es el distanciamiento? Y después... y esta consecuencia del aislamiento y del distanciamiento, bueno, puede ser. Porque lo ha puesto autolesión. Ya. Primero quiero ver, recuérdeme los objetivos. Los objetivos están acá. Sí, No, aquí abajo. el marco teórico se hace en función de los objetivos. Ya, eso es aquí. Esto es correlacional, ¿verdad? Es aislamiento y distanciamiento. Sí, doctora, con relación a las sustancias y autolesiones. Ya. Población, describir la población de estudio. Identificar patrones de aislamiento y distanciamiento. Establecer los cambios de consumo. O sea, las dos variables. Analizar el impacto en la salud del aislamiento. Identificar los efectos sobre la interacción social y familiar. Y estimar el efecto del aislamiento sobre el consumo de sustancias. ¿Ya? De acuerdo, vayamos de nuevo al marco teórico. ¿Al esquema o al marco ya teórico? No, al marco teórico, ya al marco teórico. Yo tengo hasta cierta parte porque he estado buscando más información y hay una partecita en donde yo quería comentarle ahora para ver si solo hago un solo concepto o, bueno, ahora más adelante le explico. Ya, cuando arriba dije en el esquema que es el COVID, aquí puse todo, mejor dicho. Ya, entonces lo tiene que subdividir o póngale 2 ítems o 3 ítems, lo que usted crea. Puede ser el concepto, los medios de transmisión, no sé, como usted quiera poner, para que también haya coherencia en su marco teórico, ¿no? Ya, entonces aquí igual me toca... Lo divide en 2 partecitas, ¿no? Ya. Listo, doctora. Aquí como está mezclado, igual, como estoy buscando información más, voy a ir agregando poco a poco también.
pero ese sería como el más que iría, ¿no? El más general en sí. O sea, primero es el concepto, que es el COVID, que es el SARS-CoV-2, etcétera. Ujú. O sea, ¿qué es? ¿Cuál es el concepto? Y después puede poner un poco la clínica y las complicaciones, pero eso es muy rápido. O sea, puede ser en 1 o 2 párrafos, cuál es la clínica y cuáles las complicaciones, y después los medios de transmisión y nada más. Y ya las medidas de prevención. Y ahí pone distanciamiento y aislamiento. Y algunas ya. otras medidas. Y de ahí inmediatamente ya pasa al 2.2, que serían las medidas de distanciamiento y aislamiento, que ahí ya empieza ya a... Y siempre tiene que poner como una especie de preámbulo en cada una, de pequeña introducción, como ha puesto aquí, pero en cambio aquí ha hablado del COVID y después ha empezado a hablar de la cuarentena, como que no tiene hilazón. O sea, tendría que poner tal como le he dicho, ¿no? O sea, no coloco así que es la cuarentena, porque así he colocado, pues, No, que es la y cuarentena. además nunca va diríamos, en pregunta. El marco teórico son, por ejemplo, cuarentena, pero por eso, el 2.2, porque esto, el COVID y todas las circunstancias del COVID es el 2.1. El 2.2 sería medidas de prevención del COVID. Y ahí el 2.1 sería cuarentena, aislamiento, etcétera. ¿Sí? O distanciamiento. O sea, cuarentena o confinamiento es lo mismo. El confinamiento o cuarentena es lo mismo. Entonces, ¿qué es cuarentena o confinamiento? ¿Qué es el distanciamiento? ¿Sí? O sea, serían los dos conceptos, cuarentena o confinamiento y distanciamiento social. Entonces sería en el 2.1 hablar, 2.1 hablar del COVID en sí. Claro, tal como usted ha puesto, COVID. Ajá. Entonces puede poner concepto, clínica y complicaciones, pero sí, ya le digo, esto no se meta mucho. Ajá, no es profundidad. Ajá. Y de ahí medidas de prevención. O en medio de transmisión y medidas de prevención. Y que hace una introducción para el 2.2. Entonces, el 2.2 ya serían las medidas de prevención con el COVID. Entonces, ahí sí viene lo que usted ha puesto como 2.1.1, que sería 2. Ya. Sí. Ahí se vendría el aislamiento, la cuarentena y el otro. Es que el aislamiento, mire, lo que pasa es que tiene que hablar con propiedad, porque si no, provoca confusión. O sea, la medida para prevención es la medida de aislamiento social. La medida de aislamiento social hay 2 maneras. Hacerlo en tu casa, o en un lugar la cuarentena, el designado. confinamiento, y si sales, mantener el distanciamiento social. Entonces tiene esos 2 vertientes, cuarentena o confinamiento y el distanciamiento social. ¿Sí? Que eso serían los 2 conceptos, porque usted ha puesto cuarentena, ha puesto confinamiento, pero una cuarentena es un confinamiento. ¿Sí? Sí, porque si no crea, y por favor no lo ponga con interrogación, sino ponga cuarentena. O cuarentena o aislamiento. Ya. El distanciamiento social es todo. No, el aislamiento social es todo. El distanciamiento de las personas es otra cosa, eso sí. Sí.
Sí, porque en los artículos que he buscado, me definen, ¿no? Esos 4 conceptos, por eso cuarentena, aislamiento. Pero mira, el aislamiento social es cuarentena o confinamiento y el distanciamiento social. Ah, ya, entonces solo lo hago en 2, no lo Yo creo, clasifico porque así en 4. mire, contra menos, claro que usted ha leído mucho, pero logre sintetizar. Ujú. La medida de prevención es el aislamiento social. ¿Cómo se consigue? De 2 maneras. Mediante la cuarentena o confinamiento y mediante el Ujú. distanciamiento social. Que serían esas 2, ¿no? Entonces, Ah, ya, listo. hable primero de la medida de prevención, que es el aislamiento social en general, y de ahí viene la cuarentena o confinamiento y el distanciamiento social. Ah, ya, ya, ya. ¿Está claro? Eso sería en el 2.2 medidas, listo. Sí. Sí, doctora. Y De ahí ahí en viene el esquema sería el 2.3. 2.3, que en este caso vendría siendo la consecuencia del aislamiento y el distanciamiento en sí. Ya, Entonces ahí defino, ya. no defino qué es el aislamiento y distanciamiento, no, sino Define las que, consecuencias. O sea, ajá, ¿qué trae como consecuencia? qué trae como consecuencia. Y entonces ahí agrupé lo que vendría siendo las lesiones, en este caso las lesiones intrafamiliares e intrapersonales, ¿no? Que ahí después de eso vendría siendo lo de la clasificación de las autolesiones. Pero yo estaba pensando en no clasificar las autolesiones, sino que colocarlas en el mismo concepto de qué es la autolesión. Porque cuando busqué muchos artículos en las autolesiones, no me define así como que autolesión por este tipo de elementos, sucede esto y esto, sino que me lo hace en forma muy general. Entonces, solo como mencionarlas en el mismo concepto de autolesión y después de Y ahí puede autolesión, poner la clasificación en ese ítem. Si es que hay alguna clasificación que usted dedujo después de la lectura de esos artículos. O sea, no le pongo un ítem nuevo. No, yo solo no quiero es colocarle aquí en lo de la autolesión, aquí en ese mismo concepto es colocar las causas y los tipos de autolesión que puedo encontrar. Está bien, está bien. Entonces, espérame un momentico. Ya. Entonces, en estas consecuencias del aislamiento tenemos las autolesiones. Y dentro de las autolesiones encontré, que no lo había colocado en el anterior, lo del suicidio. En este sí encontré bastante información. No le he colocado aún, porque estoy sacando fragmentos para irlos relacionando, pero en este de aquí encontré bastante lo del suicidio como mecanismo de autolesión. Yeah. Porque en las autolesiones, como hay 2 tipos de autolesiones, ¿no? Las que sí se pueden efectuar llevando al suicidio y las que solo es para expresar la emoción, lo que siente esa persona en ese momento, pero sin llevar al suicidio. O a lo mejor sí lo intentó, pero falló en el intento en sí de suicidarse. Entonces, aquí en el suicidio, como tipo de autolesión, me gustaría como enfocarme más por el hecho de que hay más información acerca de esto que el de las autolesiones. Ya. Pero en su realidad usted va a ver más autolesiones. Claro, el problema es que no he encontrado mucha información acerca de eso. O sea, habla, ¿no? De los tipos de lesiones y de cómo llegan a los hospitales por las lesiones que puede provocarse, pero no es mucho comparado con lo del suicidio. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué sería ahí? Cambiar el enfoque a no tanto autolesiones, sino que el suicidio. No, porque usted no va a encontrar en su investigación, no va a encontrar
suicidas, porque no va a poder hacer. Bueno, puede meter alguna pregunta que si se ha enterado, si algún familiar, algún amigo ha llegado a ese grado, pues eso puede meter usted en su investigación, en su encuesta, en su cuestionario. Pero usted lo que va a preguntar es sobre autolesiones. Sí. Entonces, bueno, no importa que usted ponga un poquito más profundo lo del suicidio, etcétera, pero que sería como el grado máximo de autolesión, ¿no? Pero en realidad, usted lo que va a investigar, porque usted me dijo el primer día eso, de que en su medio había habido muchos casos de autolesiones. Así me dijo usted cuando eligió el tema, ¿verdad? Entonces, bueno, sí. puede ponerlo, no hay ningún problema. Ya. Bueno, lo de ahí de las sustancias psicoactivas, del alcohol y tabaco, como es que tengo en otro documento como una lluvia de ideas, todavía no he organizado los conceptos en sí, pero ya hasta ahí nomás llevaría yo. También, bueno, de autolesiones, o yo no sé, usted algún momento también habló de la violencia. Sí, eso también está incluida acá. Acá yo lo tengo en autolesiones. Aquí pero eso no son autolesiones, eso son agresiones. Lo que pasa es que en este párrafo, bueno, espérame, doctora. Porque eso también, si usted va a poner, y posiblemente eso también sea bastante común, que ha aumentado la violencia intrafamiliar, o la violencia, por ejemplo, entre hermanos, o entre esposos. Entonces, no tendría que poner autolesión, sino lesiones y agresiones. O sea, tendría que cambiarlo incluso del marco teórico y tendría que cambiarlo de los objetivos para añadir lesiones y agresiones. Entonces, lesiones, dentro de las lesiones hay autolesiones o autolesiones y agresiones. ¿Sí? Hola. Se fue. Se desconectó esta niña. ¿Aló, doctora, me escucha? Sí, ¿qué pasó? Es que es mi internet que está mal. Espérenme, otra vez voy a compartir. Entonces le decía que si usted quiere añadir, se han multiplicado las agresiones de violencia entre pareja o violencia entre hermanos, o sea, la violencia intrafamiliar, entonces usted eso lo tendría que quitar incluso desde el planteamiento del problema y añadirle autolesiones y agresiones, o autolesiones y violencia, o si no poner un genérico que sea violencia, consumo de sustancias y violencia. Entonces, dentro de la violencia estarían las autolesiones y las agresiones, que sería la violencia intrafamiliar. Pero eso yo le dejo a usted para que usted vea cómo lo hace. Porque yo sí sé, incluso he leído, que ha habido un aumento de la violencia intrafamiliar, tanto entre hermanos como entre parejas. Ha aumentado el número de divorcios, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor eso también sería interesante ponerlo y ya no limitarse a la autolesión, sino dentro sería prácticas violentas o no sé exactamente, usted tendría que ver el término, ahí incluiría las autolesiones y la violencia intrafamiliar. Porque en un documento yo leí que, o sea, que podemos decir o definir violencia y dentro de violencia podemos tener la violencia de género, los maltratos y todas esas cosas, más las autolesiones, porque es un tipo de violencia
Así es. Pero, Por eso le ujú, digo que eso tendría que hacerlo desde el título, planteamiento del problema objetivo, y cambiar eso y colocarle muy bien en el marco teórico para que tenga una coherencia, ¿sí? ujú. Ah, ya, listo. Ujú. ¿Qué más? Y hasta ahí llevo, doctora, porque estoy leyendo ¿Y para cuál era sacar. usted lo que me quería preguntar sobre el suicidio, verdad? Sí, no, ahí era lo que decía, lo de los tipos de autolesiones, ya lo voy a eliminar para solo colocar, en este caso, definir lo de la violencia, las autolesiones y dentro de las autolesiones el suicidio. Ya. Y claro, lesiones corporales y el Ujú, suicidio, ya, como el extremo. Ok. sí. De ahí era lo de las sustancias psicoactivas, que los clasifiqué en alcohol y tabaco, que en muchos artículos me hablan principalmente de eso, del exceso del consumo de estos dos. Y de ahí pues los otros que sí he consultado, pero no he planteado aún en el Ya, marco. está bien. Ujú. Doctora, en esta parte de abajo yo coloqué antecedentes epidemiológicos. Yo encontré, bueno, acá en Colombia no encontré en Ecuador, pero en Argentina encontré algunos estudios con relación a esto del aislamiento, las autolesiones y el abuso de sustancias. Ya. Pero es el único que ha sacado así, hasta lo que yo he encontrado, claro, estudios. No he encontrado más. Con ese me puedo basar para el Sí, artículo. sí, se puede basar en eso. Ah, listo. Ujú. Y siga buscando porque seguramente ya están saliendo Otro, sí. otros seguro que Ujú. están saliendo ya otros estudios respecto a esto. Porque recién esto es tan un evento tan actual que todos los días están sacando nuevos estudios y están subiendo a Ujú. internet. Entonces tiene que buscar día a día porque va a haber más información. Listo, doctora. Sí, hasta ahorita voy eso, mientras voy buscando y voy agregando. ¿De acuerdo? Listo, entonces, Este, bueno, haga esas correcciones ujú, y veríamos ya más adelante, bueno, cuando usted tenga todo, si quiere que le haga una última revisión, ahí vemos. listo, doctora. Ok. Iba a preguntarle otra cosita, era de... No, se me olvidó. Cuando me acuerdo otra vez le pregunto. Ok, de No, acuerdo. ahorita se me olvidó. ¿Listo, doctora? Muy bien, entonces rehaga todo eso añadiendo violencia y rehaga desde el título. Listo, doctora. Otra cosa, doctora. El día lunes hay 4 grupos que quieren tener tutorías. Sí, 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 escuché. Entonces, Ajá. bien, está bien. Entonces, Cada grupo de 20 minutos más o sí, menos, ¿verdad? sí, sí, Entonces, para completar de dos a 4 es el horario. de 2 a 4. Entonces, ahí solo, como van 4 grupos, serían 3 grupos cada hora. Faltarían 2 grupos, si es que en el caso de que los chicos quieran, entraría en el horario de 3 a 4, ¿no? No, Eh, pero es que ya es muy pesado para mí. Yo con 4 entonces grupos ya dejo tengo ahí. suficiente. Con 4 grupos ya tenemos la tutoría. Ah, listo. Ya no agrego a nadie más entonces. No, no, no agrega a nadie más. Listo. Ya, muy Ujú. bien. Esto Y lo si podemos quiere hacer alguien más, el siguiente día, el jueves, por ejemplo. listo. Ujú. Ya. El jueves, ¿qué íbamos a hacer, doctora? Usted El dijo jueves que iba... vamos a seguir haciendo las tutorías o el jueves terminar de hacer las tutorías y el viernes yo les voy a explicar un poco todo lo de metodología y la operacionalización de variables. Y les voy a dar ya, sí, eso un era. ejemplo. Ujú. ¿Sí? Listo, doctora. Ujú. Ok. Entonces ¿De eso sería acuerdo? todo hasta el momento. Ya, bueno, entonces muy bien. Feliz fin de semana y nos Muchas despedimos. gracias, doctora, igualmente. Hasta Ya que luego. pasen bien. Chao, chao. Igualmente.